Buenas noches. Muy buenas noches. Arrancamos QR y este es nuestro pase con Bienvenidos al Tren. Y desde ya vamos en vivo hasta las 12 de la noche por Bravo TV. Bueno, hoy tenemos un programa muy, pero muy interesante, muy intenso. Vamos a insistir con nuestra discusión de modelos. Por eso ya está con nosotros José Ignacio de Mendiguren. El Vasco de Mendiguren fue ministro de Producción, fue titular de la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué? Venimos diciendo en QR hace bastante tiempo que las cosas están más claras que nunca para ser discutidas en la Argentina. Todo es absolutamente cristalino. Nadie simula nada, nadie sugiere nada. Todo es muy explícito. Miren, ocurrió algo en las últimas horas, no ayer, de hecho ocurrió antes de ayer, una entrevista que dio el consultor económico Álvarez Agis, fue viceministro de Economía de Axel Kicillof. Esa es otra discusión que podemos tener en otro momento. Y dejó una reflexión que, claro, en este tiempo donde todo se recorta y se saca de contexto, es una frase que pronunciada de esa manera, desde ya que iba a impactar de una manera negativa si es que lo tomaba todo el andamiaje mediático y sobre todo el equipo digital, digamos, del propio gobierno, para hacer creer que efectivamente era una suerte de manotearle el salario a la gente. Y eso ocurrió. Vamos a recordar rápidamente lo que dijo Álvarez Agis, con la producción tratando de estirarlo un poquito más para que se entienda el sentido de lo que quiso decir el consultor económico. Dale. Yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo, sí, de manera tal de que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse. Al mismo tiempo tenés que hacer... ¿Cómo sería eso? Voy al cajero, pongo 1000 y salen 900. Entonces, cuando me doy cuenta que pasa eso, voy al kiosco y le digo, no, cobrame con tarjeta, con billetera virtual, con QR, etcétera. Cuando yo salgo el efectivo y me meto a la billetera virtual, lo único que tiene que hacer Arca es mirar que si hay un tipo que recibe transferencias de 134 quits por día, eso se llama un comercio. No se llama que tenés una familia grande que te ayuda, ¿sí? Y en ese sentido tiene que obligar a las billeteras virtuales a ser agente de retención. Bueno, ahí estaba el planteo de Álvarez Agis, el presidente, y a partir de que el presidente da la campana de largada, el resto de su equipo de redes, todo el equipo de trolls del gobierno, Fuerzas del Cielo, etcétera, etcétera, comienzan a caerle muy fuerte con este tono. El presidente recuperando un tono muy, muy duro, casi del insulto, digamos, ¿no? Violento. Kirchnerista ladrón, el que fue viceministro de Economía de Kicillof, propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto, sino solo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar su dinero. Bueno, a partir de eso, toda una catarata de mensajes que básicamente insultaban a Álvarez Agis, igual kirchnerismo, otra cosa que podríamos también discutir eventualmente en otro momento, pero lo que no se dio cuenta el presidente, pero porque en realidad el gobierno de Milei lo viene ofreciendo para quien quiera entrar en la discusión, es que estaba abriendo un debate muy interesante, que durante mucho tiempo costó siempre instalar en la manera en que se discute la política en la Argentina, que es el debate de modelos, que es la esencia de la política. ¿Por qué la esencia de la política? Bueno, porque la política, pensando en términos de proyecto de país, lo que propone es, bueno, a ver cómo recaudamos, cómo generamos riqueza y después cómo se reparte. Es decir, quiénes tienen que poner eventualmente el mayor esfuerzo para tratar de generar una distribución más equitativa del ingreso y de esa manera desarrollar, no para hacer solamente contener a los sectores que han sido expulsados del sistema por políticas que han sido siempre muy expulsivas en ese sentido, sino sobre todo para elegir un destino, para elegir un camino productivo. Es básico. Nos desarrollamos en este aspecto, con este conjunto de industrias, generamos recursos y después eventualmente se observa en una política tributaria cómo se recauda de esa riqueza que se genera y cómo se invierte a través del Estado. Se invierte en educación, se invierte en salud para tener una población mejor formada que pueda ser más productiva todavía, que sea sana, que pueda garantizar sus derechos, que tenga acceso a la vivienda. Es un modelo de país lo que Milei, sin darse cuenta quizá,
está proponiendo, y efectivamente eso ocurrió, porque empezaron las aclaraciones, porque empezamos a consultar a tributaristas, porque se pone un poco más de eje en las políticas tributarias sin qué opciones hay. No pasa solamente acá, no ocurre solamente con esta intervención puntual del presidente sobre lo que dijo un economista, un consultor económico. Ocurre también con el planteo de las reformas, las famosas reformas estructurales. No es QR el que dice esto, no es QR el que sale a la carga, ni siquiera los empresarios pymes, que dicen a nosotros, por más que nos regalen los trabajadores, si nosotros no vendemos lo que producimos, no vamos a contratar gente. La solución de la formalidad del empleo o más empleo formal no viene por la flexibilización laboral. Viene por el modelo económico, otra vez la discusión anterior. Pero fíjense, otra vez volvemos a la discusión de los modelos. Es decir, todos los debates son tan claros que nos llevan a la discusión de modelos. Escuchen lo que dice sobre esto. No Álvarez Agis, no Axel Kicillof, no un gobernador peronista, Carlos Melconian, que ya había dicho Carlos Melconian que la injerencia de Estados Unidos era neocolonial, ¿se acuerdan? Carlos Melconian, que había diseñado el plan económico de Patricia Bullrich para Patricia Bullrich candidata a presidenta. Miren lo que dice. Yo le bajo un poco los decibeles a esas reformas en términos de lo que puedan significar ya en la calidad de vida de la gente. No hay ninguna reforma, ni previsional, ni laboral, ni tributaria, que sustituya, como mínimo voy a decir, para tomar el riesgo adecuado, como mínimo en el 2026. No hay ninguna de esas que sustituya a reformular la política macroeconómica. Con esto quiero decir que no hay ninguna reforma laboral que le vaya no a cambiar la vida de la gente o reforma tributaria o demás, sino que pueda ser sustituto de los problemas de acumular reservas, ser competitivos, reanudar el crédito y monetizar la economía. Todos esos eventos no están vinculados a reformas estructurales. Las reformas en el desierto del Sahara son imposibles de hacer. Esa última frase es muy interesante y muy ganchera. Las reformas en el desierto no hacen nada. Lo que está diciendo Melconian, con un plan económico o con un plan de país muy distinto al que puede ofrecer, por ejemplo, el peronismo, pero está diciendo, aquí hay un problema de modelo. Aquí hay un problema de forma de pensar el crecimiento económico. Se los contamos ayer. Dentro de Casa Rosada dicen que las reformas van a generar, la reforma y haber seteado la expectativa con el apoyo de Estados Unidos, que eso solo va a hacer crecer la economía, mejorar el consumo, generar más empleo. Melconian dice no, no son las reformas y abre la puerta otra vez a la discusión de modelo y la abre Melconian. Ahora vamos a ver al final, ¿para quién es esta pelota? ¿De quién es el desafío en este momento si está tan claro? Posiblemente como nunca en el último tiempo en la Argentina, que esto es una discusión de modelos económicos, de modelo de país y no de nombres propios. Porque cuando vos discutís modelos, te permite correr el sesgo ideológico, sacar los prejuicios, dejar de pensar que es contra alguien. Si la discusión va al objetivo o al impacto de las políticas públicas, se vuelve mucho más interesante. Y todo eso es una posibilidad que está en este momento por una manera de ser del gobierno, pero también por otras dinámicas que se van dando. Y vamos al plato fuerte de la jornada. Yo diría el plato fuerte de este tiempo. Vamos a escuchar una entrevista que dio el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a quien hace un tiempo en la Argentina escuchamos con más atención que al propio ministro de Economía argentino. Y quiero que presten atención, es largo, vamos a ir frenando en algunos momentos, porque cada cosa que dice no tiene desperdicio en el mismo sentido en que lo veníamos diciendo. Todo está cristalino. Más claro echarle agua, ni siquiera echándole agua puede estar más claro. Arrancamos, dale. How does a $20 billion bailout of Argentina help Americans? You're the president's point person on that. Can you explain to those here who are feeling the pinch, including America's farmers, why the United States is helping out Argentina? Well, do you know what a swap line is? It's currency swap, yes. Yes, but what is that? You're the Treasury Secretary. Yes, but why did you call it a bailout? That is how... In most bailouts, you don't make money. The U.S. government made money. We used our financial balance sheet to stabilize the government. Pausa ahí, una pausa ahí, una pausa ahí, ya volvemos.
Primera confesión de Bessent. Recordemos que Scott Bessent le está hablando al público estadounidense. No tiene que cuidarse lo que pensamos en la Argentina. Está tratando de salvar la ropa de ese salvataje, de ese modo de intervenir en la Argentina. Y lo primero que dice es que es un préstamo al gobierno. No es un préstamo al país para el desarrollo, es un préstamo al gobierno. Ya lo sabíamos, pero es bueno remarcarlo. No es de Estado a Estado, es de Trump a Milei, en función de su idea de país y en función de los intereses de los Estados Unidos. Sigamos escuchando con atención. During an election, the president there won in a landslide. The government's going to make money, and I would rather use peace through economic strength than have to be shooting at narco boats coming offshore if the government collapsed. We have a generational opportunity in Latin America. Pausa. Deme un segundito. El ministro de Economía de Estados Unidos reconoce abiertamente la injerencia en la intervención en otro país y dice: agradezcan que intervenimos, ahora vamos a ver con qué, pero agradezcan que intervenimos con un crédito, con recursos, porque si la cosa se pone brava, tenemos que ir con los tanques de guerra. En esa idea de posible país fallido, tomando como ejemplo Venezuela. Ahora Martín Granowski nos va a contar que se acerca a Venezuela, o está cerca de Venezuela, un portaavión gigante. No sé si es el más grande que tiene la flota estadounidense, me dice que sí, Martín Granowski. Entonces lo que está diciendo, a ver si entendemos la gravedad del asunto. Y pensemos quién tiene que escuchar esto. El ministro de Economía está diciendo, si no interveníamos de esta manera, ¿qué quieren? ¿Que después tengamos que entrar a los tiros? Ni siquiera durante las sistemáticas dictaduras cívico-militares en la Argentina se reconocía tan abiertamente que estaba Estados Unidos detrás de ese plan sistemático. Mucho tiempo después, en ese momento hay quien lo observaba, pero tan abiertamente después se fue comprendiendo la escena más grande. Pocas veces vimos una cosa así, pocas veces tan clara la escena. Sigamos escuchando al ministro de Economía estadounidense. To create allies. We just saw an election in Bolivia. We're probably going to see an election in Colombia. We've seen them in Ecuador. We're going to see them in Chile. So by stabilizing the economy there and making a profit, then that's a very good deal for the American people. And there's a lot we could have been doing for American farmers, but Democrats closed the government. So how has the United States made money off of this? And you talk about trying to make more regional relationships. The United States is shooting alleged narco boats in international waters off the coast of Venezuela. The United States has not provided evidence yet that those are indeed drug traffickers. So how are these two things working in tandem? We are preempting the collapse of a government and going back to a Peronist agenda and a left-wing government. What if somebody had raised their hand and said, look at what's happening with Hugo Chavez, look at what's happening with Maduro, and they help the opposition there? Pausa. Otra vez, reconociendo lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si en aquel tiempo, cuando Hugo Chávez asumía el gobierno democrático, porque estamos hablando, insisto, estamos naturalizando la injerencia de los Estados Unidos sobre gobiernos democráticos. El pueblo venezolano eligió a Chávez, el pueblo venezolano eligió a Maduro, el pueblo argentino eligió gobiernos peronistas y eligió a Milei y eligió eventualmente a Macri. Ahora dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos, miren qué fácil hubiera sido todo si en aquel momento alguien hubiera levantado la mano y le hubiera pedido al gobierno de Estados Unidos que intervenga económicamente para estabilizar o para desestabilizar eventualmente, y nos hubiéramos ahorrado tener que ir ahora con un portaavión para tirarle tiros a Venezuela. ¿Se dan cuenta que esto es mucho más fácil lo que estamos haciendo con Argentina? Esto es lo que estamos viviendo en este momento. Pareciera que esto no está ocurriendo. Hay una normalidad con la que se trata esto mediáticamente, políticamente, sindicalmente, que a mí, francamente, no deja de sorprenderme y no voy a permitir que deje de sorprenderme. Veamos lo que viene a continuación, que ya tiene que ver con el modo de intervención económico. Miren. Yeah, hey, Mr. Secretary, I'm just curious, just to clarify,
Have we made our money back already from the Argentina bailout or the swap line or whatever you call it? Have we made that money back now? Are you saying we're going to make that money back from them over time? Like, what's the payout for that? Joe, we already have a profit on that swap line. So have we given them? Did we transfer $20 billion? No, and we've already gotten back. Absolutely not. We made a line of credit available, and a small amount of it was drawn on, and we have made a profit on that. Bueno, queda todo claro. Se activa una parte del swap, eso se convierte inmediatamente en deuda. Es un crédito. Estados Unidos dice, hicimos ganancia, fuimos a ganar guita. Soy un trader, soy un timbero, estamos timbeando con la estabilidad argentina, además del interés geopolítico. Pero acá ahí aparece otro problema, que es un problema muy serio para el gobierno, si es que Argentina y su dirigencia política y sindical tuviera un poquito más de autoestima. Ni hablar del Poder Judicial. Que es que en el momento que se convierte en un crédito y alguien paga una tasa de interés por eso, que no sabemos cuál es, porque esto es opaco por donde se lo mire, y opaco es bastante claro, les diría, hay otras reglas de juego para que esto funcione. Miren el posteo que hizo Andrés Gil Domínguez, el abogado constitucionalista. El swap con Estados Unidos es puro humo. El 15 de octubre interpuso una solicitud de acceso a la información pública sobre las condiciones del supuesto swap celebrado con Estados Unidos. El jefe de gabinete la envió al Ministerio de Economía, que a la vez la remitió al Banco Central. Pasaron los 15 días que impone el artículo 11 de la ley determinada sin que se formulara ninguna respuesta. Puro humo o violación de normas constitucionales, convencionales y legales. ¿Qué más da? ¿No? Yo me quiero quedar con ese qué más da. Me quiero quedar con ese qué más da. Gil Domínguez lo que está diciendo es, che, acá se rompieron todas las reglas. No se respeta la Constitución. La Constitución parece ser una correlación de fuerzas. Porque ni la política, ni el Poder Judicial, o la combinación de ambos, tienen, yo no sé si la voluntad, o por lo menos las herramientas suficientes, estoy siendo benévolo, las herramientas suficientes para decir, che, para esto no se puede hacer sin el Congreso. Esto ya pasó con Macri y más atrás también. Estuvo Olmos acá hace muy poco, conversando con Juan Di Natale. Esto pasó con Macri. Con Macri se tomó un crédito de más de 50.000 millones de dólares, rompiendo los estatutos del Fondo Monetario, pero además todos los trámites y los papeleos que había que hacer acá antes de meterse a ese crédito, se hicieron después. Y muy graciosamente se endeuda a generaciones y generaciones, y no solamente eso, sino que además se permite la injerencia de Estados Unidos de la manera que el secretario del Tesoro de Estados Unidos lo acaba de confesar. El diagnóstico está clarísimo. Nos cansamos noche a noche de repetir exactamente lo mismo, que la situación es cristalina, está todo arriba de la mesa. Entonces, el desafío es de la oposición. Es de todos los actores que sean opositores a esto que está pasando y que se ve con tanta claridad. Y el no se puede, y el no nos da la correlación de fuerzas, y el que somos dialoguistas y no somos adversarios políticos, me parece que no corre frente a esto que está ocurriendo. Un funcionario estadounidense reconociendo que o es a los tiros o es interviniendo económicamente. Y muy graciosamente creen que es un gobierno con el que hay que ir a dialogar, ¿qué? Urge un plan alternativo, urge la discusión de modelos a la ofensiva, no a la defensiva de esto ya no da más, a Milei hay que frenarlo, basta con el deterioro. Lo que urge es aprovechar la situación de tanta claridad para lograr interpelar a la sociedad y que discuta, tal como ofrece Milei y como ofrece Estados Unidos, la discusión de modelo, la discusión geopolítica, el lugar en el mundo, qué hacemos con nuestras riquezas, con nuestros recursos naturales. ¿Qué lugar queremos ocupar? Por ahora brilla por su ausencia. Son sectores minoritarios, son personas. En el Congreso hubo un trabajo muy importante, pero está faltando otra cosa. O da la sensación que está faltando otra cosa. Alguien está viendo y dirá,
Desde QR están diciendo, anímense y vayan. Bueno, son tareas distintas. La vocación por la política invita a la audacia, al ingenio, a salir por arriba del laberinto, a encontrarle la vuelta, porque el gobierno lo está haciendo bastante fácil, ¿eh? El gobierno está mostrando sus cartas de una manera muy, muy clara. Arrancamos QR y lo hacemos como siempre con la voz del día. We have a generational opportunity in Latin America to create allies by stabilizing the economy there and making a profit. Then that's a very good deal for the American people. Lo que más cuesta es el convencer a la gente que esta vez es diferente. No hay ninguna reforma laboral que le vaya no a cambiar la vida de la gente, sino que pueda ser sustituto de los problemas de acumular reservas, ser competitivos. Las reformas en el desierto del Sahara son imposibles de hacer. ¿Cuál es la importancia de dónde está físicamente el oro? No sabemos a cambio de qué, no sabemos si lo prestó, no sabemos nada. Cuando termine el programa de hoy, deberías buscar para mañana informar a toda la gente. No, hemos buscado de Pablo. Esto no contesta y dice que no va a contestar. Si quizás acudo a otras vías, como puede ser una acción de amparo, para obligar al Estado a responder algo, pero me parece que la respuesta ya es clara. Lo de Schwab ha sido humo electoral, que le salió muy bien. ¿Para qué necesitamos submarinos? En esta escala de prioridades, diciendo que hay una emergencia tan grande en discapacidad, digo, no hay una emergencia tan grande. Señor, hay una ley. El legislativo aprobó una ley que declara en emergencia a todas las personas con discapacidad y la tienen que cumplir, porque no cumplir la ley es un delito. ¿Van a hacer una denuncia contra Feynman? La verdad es que corresponde, porque él se disculpó con su audiencia, pero a nosotros nos trató de la peor manera. Es una persecución política. Hoy el 60% de los trabajadores estamos precarizados. Lo que se intenta es eternizar esa situación. Nosotros rechazamos el planteo del gobierno. No convocan a una negociación paritaria o a nada, no atienden el teléfono desde diciembre del año pasado. Lo que se está discontinuando no solamente es el futuro de millones de pibes y pibas, se están discontinuando investigaciones. En el 2001 se triplicó el consumo de antidepresivos por la situación que nos tocó vivir y hoy estamos en una situación bastante similar. Con Macri perdimos 25.000 pymes, con Alberto pandemia por medio perdimos 8.000 y hoy llevamos 16.000. Por eso tomamos la determinación de tomar la empresa. Esto ya no va para más. No va para más, ya estamos cansados de todo esto, estamos cansados. Queremos trabajar, queremos la moneda, no queremos la moneda. Noche de martes y bienvenido al equipo de QR de hoy. Hola Irina Hauser, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Martín Granowski, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Pablo Caruso? Guido Bambini, ¿qué buenas dice? Noches. ¿Cómo ¿Todo estamos? bien? Todo en orden. Quiero saludar ya y sumar a la charla que abrimos de alguna manera en la apertura a José Ignacio de Mendiguren. Vasco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muy atento a lo que dijiste. Gracias por estar acá, valoramos mucho que estés, que estés acá. Vos lo dijiste. Hay mucha responsabilidad de nuestra parte, mucha. Cuando yo veo como industrial que voy a Villa Constitución, donde una empresa como Achindar mostró clarito todo lo que vos dijiste, sinteticémoslo en un hecho concreto. 2023, segundo semestre, récord de despacho de hierro de construcción, récord de despacho de cemento. Ahora está parada la planta. ¿Sabés lo que significa para un pueblo como Villa Constitución 500 personas suspendidas, 500 familias? Pero además de esa empresa, aprovechando el modelo, hoy importa ese producto y lo distribuye. Esto lo sabe todo el mundo. Y ganaron con el 60%. Ahora me invitaron a cerrar un congreso en Olavarría. Siempre estoy muy atento yo al Parque Industrial de Olavarría. Nosotros le dimos la segunda etapa. Cantera de piedra que están al 20%. Despacho de cemento, 32%. El Parque Industrial al 48%. Y vuelven a ganar. Conclusión. Vos fuiste muy claro. Lo que no te engaña el gobierno con Estados Unidos es a dónde quiere ir. El problema nosotros, la incapacidad que tenemos para demostrar lo que estamos seguros, que hay un camino garantizado, no al crecimiento, al desarrollo. Y para eso ponemos sobre la mesa, punto por punto, concreción. Y no lo pudimos comunicar.
y estamos demostrando peleas internas que nos alejan cada vez más de la gente. Entonces, este es nuestro desafío. ¿Por qué es urgente? Porque mientras discutimos cosas que no son la de fondo, la del modelo, te están firmando por 30 años. Contratos, RIGI, entrega de la soberanía energética, regalo de la posibilidad de un desarrollo minero. Siempre te digo, a veces canso ya. Gas y petróleo tiene Nigeria. Y gas y petróleo en abundancia tiene Noruega. Mirá las dos cosas que se pueden hacer. Noruega, a partir de esta palanca, vamos a desarrollar el país, son los principales exportadores de bienes de capital para esa industria, tienen un fondo de reserva de 1.600 billones de dólares, unos países más desarrollados. Nigeria, 20 años antes, tuvo la misma ventaja comparativa. ¿Y sabés qué interesante? Con las mismas empresas, con la Shell, con la AMO, con la British Petroleum. Mirá que negoció uno y el otro. Hoy Nigeria tiene una renta per cápita más baja, ni siquiera puede autoabastecerse de combustible porque no tienen refinerías. Puede decir que esa es la diferencia entre crecimiento y desarrollo, por eso no, y la diferencia de, por ejemplo, tomar una ventaja comparativa. Sí. Nosotros lo que propusimos es, no somos originales, Noruega, desarrollo proveedores, y te puedo mostrar cómo caminaban. ¿A dónde te lleva un RIGI? Voy a simplificar mucho. Sí. A Nigeria. Vení, llévatela toda. No tenés obligaciones de invertir localmente, no tenés que desarrollar tecnología, traela entera. Si hay un conflicto, litigamos en Washington, no litigamos acá. ¿Y cómo le fue un modelo y al otro? Ahora, nosotros no nos estamos dando cuenta de eso. Yo te puedo dejar, me gustan ejemplos concretos. Sí. Que es un desarrollo de proveedores. Nosotros sacamos una línea de desarrollo de proveedores para que en esos dos rubros seamos líderes. Una empresa Mar del Plata, IQ. Fabrica elementos para la industria petrolera y la industria gasífera. Empezó a desarrollar esa tecnología de acuerdo a este proyecto. Al año produce las bombas de fracking con combustión a gas, que es lo que vos tenés en el pozo. Claro. Bueno, ahora le dijiste, traigan las máquinas y además usadas. Ahora, Vasco, vuelvo un segundito y sé que el equipo quiere preguntarte muchas cosas. Vuelvo un segundito. Es cierto que vos hablas del peronismo, vamos a hablar de ese Frente Nacional, Popular, etcétera, que tiene un modelo muy claro antagónico. Sí. Y claro que hay responsabilidades y las podemos enumerar. Ahora, después hay un montón de gobernadores que son los dueños de esos recursos, que juegan a algo bastante ambiguo. Tenés dirigencias gremiales que deberían estar viendo esto, pero en vez de decir, bueno, nosotros en función de la defensa de los trabajadores tenemos un proyecto de país, vamos a ver qué quiere el gobierno, no somos adversarios. Mira, ahí también hay responsabilidades. Esto es gravísimo, por eso yo lo primero que te dije, me hago cargo, porque es un tema nuestro. Ellos lo tienen claro a dónde van. Es más, yo te agregaría algunas cosas. Parecería que nosotros estamos gobierno negociando Argentina con Estados Unidos. Mentira. Vos estás negociando un grupo de financistas argentinos con un grupo de amigos del presidente de Estados Unidos. Son ellos los que vienen a negociar y dicen hablar en nombre del presidente. Y fíjate cómo tienen que engañar al pueblo americano porque el pueblo americano no lo comparte. Ahora yo te pregunto, en un año Trump es patorrengo, no tiene reelección. ¿Con el que estamos hablando va a ser el interlocutor válido? ¿O todo lo que estamos entregando ahora? Te vas a encontrar con alguien en Estados Unidos que conozco esas negociaciones a fondo. Estados Unidos te regala nada, ni limones no quieren comprar. ¿Por qué? Porque el lobby que existe del sector privado sobre cada legislador, ellos lo designan, hacen imposible de que vos venzas esa protección. Pero aparte, tanta incongruencia que el mismo presidente americano a su pueblo le vende que va a reindustrializar, que va a proteger, y hacia afuera no quiere decir que hay que hacer lo contrario para que le sirva ese proyecto. Entonces vos dijiste muy claro, y a mí nadie me saca de ahí, vamos al proyecto. En un proyecto que sigue exportando a 400, 500 dólares la tonelada y importa 1.600. Un sector agropecuario que alimenta a los animales del mundo, ni siquiera a los humanos,
que el 85% del trigo que exportás es a granel, me canso de decirlo, a $180 la tonelada, que en harina serían 600 y pastas y galletitas como hace Italia sin tener trigo, 2.300. En vez de ir a jugarnos por eso, ahí se acabó el déficit fiscal, ahí vamos a poder recuperar la educación. Ahora, para eso tiene que haber un proyecto y el campo nacional lo tiene que defender. Y además tenemos que ver, que no lo estamos observando con la correspondiente gravedad, que lo que hizo Noruega para este camino, lo primero mandó 400 técnicos al mundo para aprender la tecnología. Hizo un desarrollo tecnológico, científico a través de esto que hoy son los líderes en el mundo. ¿Qué hicimos nosotros? Destruimos. Por favor, liguemos las cosas. Todo nuestro aparato científico-tecnológico. ¿Qué te estoy diciendo? Vamos a Nigeria. Claro. Guido. Sí, Vasco, vuelvo a lo que decías. Mencionaste gas y petróleo y su cadena de proveedores. Yo te quería preguntar si Argentina, si crees que Argentina tiene que apalancar todos los sectores industriales o hay que elegir nichos de especialización, pensando en que hoy está China y que es difícil competir en todos los sectores con China en materia industrial. A ver, lo primero que tenés que dejarle a las empresas argentinas, a la pyme argentina y todo, estabilidad macro. Pero no cualquier estabilidad macro apunta al desarrollo. Vos podés tener una macroeconomía antidesarrollo, que es la que estás teniendo. Una macroeconomía pro desarrollo te la puedo explicar. Significa tener un tipo de cambio pro desarrollo, un plan de economía. Pues hay que tener claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Crecimiento es espontáneo, la soja se va a $600 y vos crecés. Los países exportadores de petróleo, el barril se va a $100 y todo crece. Pero desarrollarse es crear las herramientas para ir donde uno cree que tiene que ir. Que es tu proyecto. Los proyectos de desarrollo no se importan, son endógenos, porque es en función de tus cualidades, de tus recursos. Y para eso, ¿qué hace falta? Fijar ritmos, prioridades y alianzas. Porque esto no es gratis. El mundo a vos te quiere proveedor de materias primas y recursos naturales. Me canso de decirlo. No es que se equivocan comprando... División Internacional del Trabajo. Claro. Ahora, ¿qué pasa? Te cerraba con 4 millones de habitantes, la generación del 80. Con 45 millones te cierra solamente si haces una deja y exportás 30 millones de argentinos. No cierra. Esto es lo central. Si no, nos van a llevar a cualquier discusión. La reforma laboral... los salarios, porque no quieren hablar del centro del problema. Porque, ¿qué es lo que quieren? Tu trigo, no tus fideos. Quieren tu litio, no quieren tus acumuladores. Quieren que no desarrolles tecnología, que la inteligencia artificial sobre el litio, sobre el gas y el petróleo, la pongan en la metrópoli, no acá. Si no entendemos eso, si no entendemos cuál es la batalla a dar, si no entendemos quién es el adversario, nos van a seguir dividiendo. Y acá no se trata de cosas simples, mucha plata lo que está en el medio. Ahora, Vasco, perdón, hubo elecciones, me refiero a las de diputados nacionales, hace poquito, sí. Y esto no se discutió. Digo, fue frenar a Milei. Fue frenar a Milei. Tenés razón. Lo del que te puede servir como consigna, digo, obviamente, bueno, digo. El punto es después, ok. ¿Qué hacemos para adelante? ¿Para qué? ¿No es cierto? Bueno, ¿qué hacemos para adelante? Claro. Porque también nosotros nos equivocamos y nos dejamos llevar por discusiones que no hacen el centro. Acá lo que vos estás discutiendo en los próximos 3... nada, ni siquiera, en las nacionales ni siquiera hubo discusión, ¿eh? Me parece que hubo más nada que discusión. Creo que es casi, nos ni siquiera discusión interna. Pero no explicamos, porque no se ve, casi peor. Vos me conocés, soy desarrollista de naturaleza. No se ve el problema de fondo. El problema de fondo, vos dijiste, es el modelo. Déficit fiscal, vos tenés dos formas de pararlo. Por supuesto, cortar los gastos superfluos. Pero aumentando la facturación se licúa el déficit. ¿Y quién habla de eso? No con ajuste, digamos. Pero con el ajuste, ajustar lo que tengas que ajustar. Pero vos podés, con trigo, facturar el doble. Pero tenés que recaudar más. Obvio, yo en mi empresa, cuando tengo un problema y llamo al contador, ¿sabés qué me dice el contador? Apaga la luz, suspende el diario, no tomes Uber, seguro. Ahora yo llamo al gerente de producción, llamo al gerente de venta y digo, hermano, ¿cómo tengo un nuevo producto? ¿A qué mercado voy? Esa es la salida de la Argentina. Y esa Argentina pone de canciller a un hombre del JP Morgan. Al gerente financiero sería. Exactamente. En términos de la fábrica, ¿no? Está claro. Sí. Si no entendemos esto, no van a seguir dividiendo. Usted quiere que yo discuta déficit fiscal y va a decir si la política monetaria. Vamos a crecer. Y yo te cuento un ejemplo. Personal. Yo era presidente de la UIA en el 2001. Íbamos por el mismo camino,
y por las mismas personas, estaba Tusenegger, Patricia, llevaron esa convertibilidad hasta el final. Emitieron 18 monedas para tapar el problema. Terminaron cerrando los bancos, 5 presidentes en 10 días, el peor default de la historia de la humanidad. Recordá que proponían. Don Bruchi Caballero, que se había animado, ¿te acordás?, a decirlo, dijo que no había que prestarle a la Argentina a buscar los documentos. En mi libro está. Hasta que una intervención a su economía no dijera que le podemos prestar. Antes lo dijeron, ahora lo hicieron. ¿Qué te decían? Privatizar el Banco Nación, privatizar el Banco Provincia, los mismos remedios. Ahora, ¿cuál fue la diferencia? Y yo me hago cargo de esto. 3 años antes, yo como presidente de la UIA, la veíamos venir. Y hay un libro que recomiendo, La doctrina del shock, de Noemi Klein, una canadiense, que dice, si vos querés llevar a un pueblo que acepte las cosas que nunca aceptaría en situación normal, llévalo a una crisis. Y en la crisis bancamos lo que estamos bancando. Pero en aquel momento hubo una decisión del campo nacional. Allí el radicalismo y el peronismo se unieron. La cuita entre nosotros la discutimos después, pero acá estamos juntos. Me nombran a mí primer ministro de la producción de la historia argentina. Era toda una señal. Se sale produciendo, no especulando. Y ese tiene que ser, decís vos, uno de los puntos de contacto entre distintos sectores no de cabe la duda, política. no hay otra posibilidad. Ahora, no tenemos que sentarnos a reunionitis ya inútiles. Pongamos los papeles arriba de la mesa si esto está aprobado. ¿Por qué en Villa Constitución ganó Milei? O ganó la Libertad Avanza. Porque pasó en Bahía Blanca hay también. varios motivos, ¿no? Pasó en Bahía Blanca también, que vos decís, ¿por qué ganó en Bahía Blanca después de la ayuda cero del gobierno nacional? Yo no quiero hablar, pero hay varias cosas. Sí. Una, que en el mundo, después de la pandemia, no ganó un solo oficialismo más, ¿no? La gente salió enojada. Calcula acá que encima teníamos los problemas que teníamos, salió más enojada. Después que nosotros no supimos salir de ese atolladero, sos esto, sos Cuca, sos esto, sos Kirchner. Entonces la gente dice, ¿qué me dicen ellos? Me demuestran que no son eso, me demuestran que hubo una seca que nos sacó el 25% de los ingresos en el 2003, en fin, que tuvimos una pandemia a la cual entramos con el gobierno del Salvador Macri en default. Eso, perdón, Vasco. Las dos cosas son ciertas porque además son hechos factivos. Pero nosotros, ¿te alcanzan en la discusión, en la discusión política, en la persuasión política? No, futuro. Y lo que yo creo que compró muy bien, porque contra los yanquis, digamos, estábamos nosotros en la facultad, ¿viste? Y los jóvenes no sé, están en contra de aquello, y ven que venía alguien a salvarnos, que ve que venía alguien que dijo, si venís conmigo te saco, si no se te quema todo. Bueno, también todo esto influyó. Yo entiendo, insisto, quiero decir que hay un sector de la política argentina que tiene un modelo que defiende la discusión de modelo. Es cierto que está discutiendo internas y eso distrae, que podría tener una mejor performance, más amalgamado, es cierto. Ahora, hay otros sectores, hay gobernadores de provincias productivas, está la Unión Industrial Argentina. Hay un sector del sindicalismo que da la sensación que no está viendo esta situación que vos estás describiendo de esta manera. Y quiero diferenciar esas posiciones, porque por más que uno le critique, che, basta de interna, de discusiones internas, pero sostienen un modelo y en el Congreso se han comportado de una manera bastante coherente. Ahora, ¿vos entendés a los gobernadores de provincias productivas que no observan esto? Primero entramos todos en que sos esto, sos Cuca y no quiero ser Cuca. Esto entraron muchos. Segundo, con todo éxito, ¿no? Por supuesto, y acá yo no quiero, pero no puedo dejar de decirlo. En aquel momento yo era un articulador, yo era presidente de la UIA, y yo en mi casa parecía la Jabonera y te venía la CGT, venían los bancos, venía el presidente 3 veces, el jefe de gabinete, porque queríamos evitar, y lo logramos, que en la crisis nos llevaran puestos, ¿quiénes? La privatizada, el club del 1 a 1, los bancos extranjeros, y con mucho costo también personal, lo logramos. Y demostramos que por ese camino lograste de la peor crisis el crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011. Creciste sin endeudamiento porque generabas la riqueza. Entonces no me traigas ejemplos de la generación del 80. Analicemos eso con errores, pero se hizo. Ahora, vos podés tener hilo, perlas y aguja. No hace un collar. Vos eso tenés que enhebrarlo. Tenés que juntarlo. Y tenés que juntarlo atrás de algo. ¿Conducción o liderazgo político? ¿Eso falta? Y sobre todo, ¿sabés qué? Papeles arriba de la mesa. La gente no tolera más el sigan men. Cuando decís papeles, decís cosas concretas, ¿a eso te referís? Sector, mirá, yo sabés que 6 meses antes de dejar la secretaría, viajé a Washington, me recibió el Banco Mundial, invitado por ello, fui con todo mi equipo, los 9 tomos de cómo
ante esta bendición que el mundo nos mandó a la Argentina de vuelta, teníamos que actuar. La encargada del hemisferio sur, norte, sí sur, estuvimos una mañana hablando, vimos todos los cuadros. Cuando termino, es tan incontratable lo que te estoy diciendo, que me dijo, secretario, lo dije muchas veces ya, hoy la Argentina es un activo público global. Es decir, lo que ustedes tienen en abundancia, el mundo entró en crisis estructural. Ahora, ¿qué te dijo? Activo público global. El mundo va a tener tu activo, tu litio lo va a tener, tu petróleo lo va a tener. El tema que vas a hacer vos. El tema que haces vos, claro. Propietario o inquilino. Noruega o Nigeria. Este es el debate que nosotros tenemos que salir a dar con claridad, con la gente. Eso lo tengo claro, no te pido la respuesta a vos, pero vos no podés ir a una elección mostrándole los tomos de lo que escribí. Nosotros internamente primero tenemos que entender que si alguien cree que hay que esperar que se caigan para que te vengan a buscar, te quedaste en la prehistoria. Lo que viene es absolutamente distinto a lo que fue. Desde comunicación, hoy ¿cuál es nuestro desafío? Viene la inteligencia artificial, correcto, y llega a todos los países al mismo tiempo, no era como la revolución industrial que tardó un año en llegar. Y todos tenemos posibilidad de entrar. ¿Cuál es tu ventaja comparativa como país? Que ellos no tienen esto. Entonces vos lo que tenés que hacer, en eso que el mundo entró en crisis, ponerle vos todo el esfuerzo en la industria 4.0, la inteligencia artificial, no dejar que a nuestro litio se lo ponga Elon Musk, la inteligencia artificial, y nosotros somos África. Entonces, si vos querés venderme un bote, ¿sabés qué tenés que hacer? Enamorarme de la otra orilla. Y la política hoy no enamora. Y la política no dice esta posibilidad concreta. Y tampoco dice que por este camino los ingenieros que están estudiando, yo fui a una charla a la universidad de ingeniería. Dije, muchachos, si nos ayudan a poner el desarrollo por encima de lo nuestro, hoy ustedes tienen amigos afuera, salgan a buscar ingenieros que vengan porque no van a alcanzar. Si vamos por el camino del RIGI y de Nigeria, empiecen a manejar un Uber, vayan buscando algún amigo que tenga 2 taxis. Pues así, ya lo vivimos. Ahora, perdón, sí. A mí hay algo que hace un rato veíamos estas imágenes de, una persona llorando porque tiene laburo, por las monedas, monedas decía, creo, ¿no? Sí. Hablamos de Villa Constitución, digo, esa es la realidad palpable que a mí me parece que igual que cada vez se ve menos, o sea, nosotros la mostramos acá, pero pareciera que se desdibuja, ¿no? Yo entiendo todo lo que estás planteando, o sea, pero evidentemente a esas personas no se les está hablando. Bueno, o sea, yo no sé a quién votaron. Pues la primera crítica que nos estamos haciendo. No cabe duda, no cabe duda. Evidentemente muchos han votado al oficialismo. Y son personas que están llorando por eso que les está pasando. De lo que me cabe. Porque esto de que esperemos, escuchemos, es el momento, la pelea interna, mientras me siguen firmando contratos a 30 años. ¿A vos te parece irresponsable que la política opositora espere a que todo entre en crisis para poder aparecer como representante? Absolutamente, me parece suicida. ¿Sabés por qué? Porque se puede instalar el otro modelo. ¿Y vas a estar mejor? Vas a estar mejor, porque te va a entrar plata por el litio, por el cobre, que antes no estaba. Ahora, ¿para quién? Para un grupo muy chico, no va a derramar. Para Noruega, digamos, que son 5 millones. Pues no, claro. Ahí está la población total. Esa es la diferencia. Entonces, este es el problema, Sí. No nos creamos que va a andar mal. Pueden lograr que la inflación baje y todo compartimos. Pueden lograr crecimiento. Puede lograr crecimiento, pero para de donde nosotros partimos, la pobreza que partimos. Por además, si yo a vos te destruyo la educación. Que eso no se puede, que no se arregla. No se arregla, porque además yo te destruyo. Por eso le doy la importancia que le doy a la formación, a la ciencia y la tecnología. Está absolutamente ligada al modelo. Si yo te quiero primarizar, te destruyo esto. ¿Qué hizo Cavallo? Mandó a lavar los platos a lo del CONICET, de casualidad. Claro. Macri cortó el INTI, controló todo. Vasco, gracias como siempre. Bueno, pero pongamos la responsabilidad a nosotros porque nos estamos jugando mucho y tenemos mucho para darle a la gente. Gracias por haber venido, en serio. A vos. Enseguida la saludamos a Nora Bar por un tema que preocupa y mucho. Antes le pregunto, título nomás, Iri, ¿de qué hablamos en un ratito? Vamos a hablar de la causa de los cuadernos y parece que hay intereses de algunos sectores por apurar una condena. Martín, vamos a hablar de ese portaaviones. Vamos a hablar de ese portaaviones, que es el buque más grande del mundo, no solo de Estados Unidos.
Guido, querido. Está salado el asado, Pablo. Salado el asado. Bueno, vamos a saludar a Nora Bar, periodista, divulgadora científica, porque América está perdiendo el estatus de región libre de sarampión, según Naciones Unidas. Y esto empieza a generar enormes preocupaciones y me parece que no está lo suficientemente, o nos parece que no está lo suficientemente difundido, por lo menos en el marco de las agendas que estamos discutiendo. Nora, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, gracias por esperarnos unos minutos. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Nora. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, Explícanos cómo si ayer, Sí, dale. No, ayer anunció la Organización Panamericana de la Salud en una conferencia de prensa que perdíamos el estatus de continente libre de sarampión. América fue el primer continente que obtuvo ese estatus 2 veces, porque lo habían perdido ya, pero ahora por los brotes muy importantes que hay, particularmente en Canadá, pero también en Estados Unidos y en México, y recordemos que acá en la Argentina también hubo un brote en la provincia de Buenos Aires, que por suerte lo acaba de cerrar el brote de la provincia de Buenos Aires, pero el brote de sarampión de Canadá, que tiene como 5.000 casos y ya hace un año que está circulando en forma endémica el virus, prendió todas las alertas, porque el sarampión es una enfermedad que, claro, como la vacunación lo había eliminado del continente, no erradicado. Erradicado es cuando ya no aparece más. Eliminado cuando pasa un determinado lapso sin casos. Si había eliminado, mucha gente hay pediatras que ni trataron casos de sarampión. Pero es una enfermedad de las más contagiosas que hay. Una persona puede contagiar a 18. Mirá. Y el virus queda suspendido en el aire durante 2 horas por lo menos. Entonces se transmite con una facilidad pasmosa. Y no es tan inocuo porque puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, muerte. De hecho, hubo 28 defunciones desde que comenzó el brote. Así que, bueno, los sanitaristas están más que preocupados, especialmente porque es una enfermedad prevenible por vacunas. Hay que darse la triple viral. Bueno, quienes nacimos antes del 65 estamos naturalmente inmunizados porque atravesamos todas las epidemias de sarampión que hubo cuando éramos chicos, pero los que nacieron después del 65, cuando se implementó la vacunación masiva, tienen que estar vacunados contra el sarampión. Y lamentablemente, por suerte no en la Argentina todavía, pero en Estados Unidos, en Canadá y en algunos países hay una ola un poco antivacunas y esto hace resurgir estas enfermedades que son prevenibles. Nora, tiene pregunta Martín Granovsky. ¿Cómo te va? Nora, buenas noches. Te hablo como un inmunizado entonces. El único inmunizado de la mesa, me parece, creo yo. Creo que es así. Si se pierde el estatus, ¿cuánto tardó en ganarse el estatus antes y cuánto tardaría con buenas políticas públicas regionales en recuperar ese estatus? ¿Estamos hablando de cuánto tiempo? No, bueno, depende de que no haya casos. Cuando se interrumpe la circulación hay que esperar, bueno, 1 año más o menos hasta que se verifica que no hay casos en todo el continente, ¿no? Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires dio por cerrado el brote que tenía hace 5 meses, salió en todos los portales, en todos los medios, que hubo un chico que vino con la infección de afuera y entonces hubo en total 21 casos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Muchos referidos, muchos sospechosos, pero comprobados 21 casos. Después de 20 semanas sin ningún caso, se consideró que se había detenido el caso. Se iniciaron una cantidad de acciones, por eso la Organización Panamericana de la Salud pidió a todos los países que inicien acciones, que haya vigilancia y monitoreo continuo en los países que sea necesario, que se hagan
campañas de refuerzo. En la provincia de Buenos Aires se hizo una campaña de refuerzo, se recibieron todos los casos notificados y se analizaron y se estableció también el monitoreo de los contactos, o sea, cada persona que tenía un caso de sarampión en la familia, bueno, todos los contactos de esa persona se analizaron, se controlaron. Hay que iniciar una cantidad de acciones y se puede, porque como digo, es la segunda vez que se pierde el estatus de región libre de sarampión. A mí me tocó, ya siendo periodista científica, dar la noticia de que América se había convertido en el primer continente libre de sarampión, así que lamenté muchísimo que perdiéramos ese estatus. Nora, ¿no? te hago una pregunta muy puntual. En este momento, por ejemplo, en la Argentina y en función de con quienes vos conversás sobre el tema, ¿hay problemas de difusión? ¿Hay problemas de coordinación de equipos de salud, de recursos eventualmente? ¿Hay un problema de una mirada o ideología antivacuna a la que no se le está dando la suficiente pelea? ¿Todo eso junto? En general, la Argentina, por suerte por ahora, no es un país que se distinga por un movimiento antivacunas. Ajá. Tradicionalmente tuvo una cultura de la vacunación buenísima, ¿no? En la Argentina, y se hicieron campañas y de hecho tenemos un calendario de vacunación que viene ya desde Pero perdón, Nora, este justamente, siglo. yendo a lo de Pablo y a lo que vos estás diciendo, las campañas, creo yo, y corregime vos, están bajando o en intensidad o llegando casi a cero, ¿no? Las nacionales. No, las campañas de vacunación, digamos, la vacunación existe. Me refiero a la promoción. Las vacunas se están comprando. El tema es la promoción y la difusión de las campañas. Como vos sabés, gran parte de lo que se hace con la vacunación hay que hacerlo fuera del hospital. Hay que, digamos, convocar a la población. Hay que hacer muy accesibles los lugares de vacunación. Y la verdad es que desde la pandemia en adelante la vacunación bajó muchísimo, muchísimo. Y no solo, bueno, ahora estamos preocupadísimos por el sarampión, pero unos días antes también se habló muchísimo, o por lo menos a mí me tocó escribir una nota sobre el aumento del coqueluche. Claro. Coqueluche subió 132% de un año al otro. El sarampión hubo un aumento de 30 veces entre 2025 y 2024. Hay bajísimas, o sea, lo que se considera que hay que tener para tener una buena cobertura de vacunación y para que se produzca ese efecto rebaño, que es que las personas que no se pueden vacunar están protegidas porque todo el resto nos vacunamos, es 95% o más. Y la verdad, por acá tengo las cifras de vacunación, son muy bajas. En América, en general, de sarampión, 79% en la primera dosis y solo una tercera parte de los países, ¿no? Alcanzó el 95%. Y para la segunda dosis, solo el 20% llegó al 95%. Está muy bajo en ese sentido. Muy bajo y otras vacunas mucho peor, vacunas que... La vacuna quíntuple, por ejemplo, está en niveles de 75%, 69%, según las dosis. Así que eso es tarea de los ministerios y la verdad es que el Ministerio de Salud de la Nación no está teniendo una presencia ni haciendo campañas evidentes. Más bien está tratando de que cada provincia se arregle con lo que tiene que ver con la vacunación. No le escapa al resto de las lógicas en ese sentido. Nora, gracias por este trabajo. Nos ayudás siempre a tratar de instalar en agenda estos temas que pasan mucho bajo radar y después aparecen cuando ya la cosa es bastante más compleja. Un gran abrazo. Sí, lamentablemente nuestro país en este momento se está rigiendo tanto por... Estados Unidos, y en Estados Unidos
la política sanitaria y en particular de vacunación está siendo un desastre. Así que esperemos que no copien ese ejemplo. Así que bueno, muchas gracias. Un abrazo bien, grande Nora, para todos. Que esté muy bien, para vos también. Nora Bar, charlando con nosotros. Volvemos a la política local, específicamente al Congreso Nacional y al Congreso que viene. Está Julieta Weisgold con nosotros, consultora política. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Como cada martes de por medio, ¿todo bien? Bien, todo bien. Hoy vamos a hablar de lo que viene o la escena que viene para el peronismo en la renovación del Congreso. ¿Qué estás observando y qué te preocupa? ¿Qué le conviene al peronismo? La pregunta, ¿no? En las cámaras. Sí. ¿Qué va a pasar? El foco político va a estar bastante puesto en qué pasa en las cámaras, a diferencia de lo que pasó en los últimos, no sé, 10 años o 7 años, no, 10 años por ahí es mucho, pero en los últimos 6, 7 años, la verdad es que el foco no estuvo puesto en el gobierno de Alberto, no estuvo puesto en lo que pasaba en las cámaras, ¿no? Y ahora, de nuevo, vuelve a estar puesto ahí. Entonces, ¿por qué insisto en esto? Porque el debate político se va a trazar también un poco en función de lo que pase ahí, ¿no? Si uno mira la composición, yo no sé si están las plaquitas con los datos de Pablo Salinas. Si uno mira las composiciones de las cámaras, digo, el peronismo no tiene, ahora vamos a esa placa, pero el peronismo no tiene quórum propio en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Tiene 98 diputados y 28 senadores, no llega al quórum, o sea, tiene que negociar si forma un bloque. Claro. Y el riesgo, o lo que se presenta como riesgo, es la pregunta esta de, bueno, ¿pueden no actuar en bloque, ¿no? El peronismo. De hecho, hay mucho movimiento, ¿no? Por abajo ahora tratando de desarmar bloques, sobre todo en el Senado. Estuve leyendo bastante preocupación de Mayans para tratar de contener armado el bloque y que no se desarme. Y si se llega a desarmar eventualmente no quiere decir que después trabajen en bloque, que es un poco lo que estás planteando, me parece. No, yo lo que digo es, a ver, que la pregunta es primero, ¿qué conviene? ¿No? ¿Qué le conviene no solo al kirchnerismo, a los sectores, digamos, que tienen la mayor cantidad de legisladores, sino también a los gobernadores, ¿no? que tienen posiciones más dialoguistas? Siempre fue así, esto no es una novedad, digamos, de esta época, pero el punto es, con un gobierno que llega a esta elección en medio de una crisis, en un contexto complejo, que tiene un aire, ¿no? Tiene un momento de aire después de la crisis. Estuvimos viendo igual, no sé si vieron las encuestas postelectorales, algunas que fueron saliendo, una Aresco dando vueltas, otra de ¿Qué dicen que, Casa 3. resumiendo? No, que no es solo el factor miedo, ¿no? Lo que operó en el resultado de la elección. Que también operaron otras cuestiones como expectativas puestas en el gobierno, esperanza, cada uno. Exactamente, claro. Cada uno lo llamó a su forma según cómo se hizo la pregunta, pero que no hubo una sola cara de resultado. Que no fue solo el miedo al lunes. Exactamente, negro, no es solo eso, ¿no? Entonces seguimos en un territorio arenoso como desde que ganó Milei en 2023, ¿sí? Frente a un territorio arenoso, la pregunta para los gobernadores que se ven obligados a defender la situación de sus provincias, en muchos casos, digamos, resguardarse en el provincialismo, ¿no? Es cuál es el límite, y esto ya va más allá de la negociación en las cámaras, ¿no? ¿Cuál es el límite en términos simbólicos, no morales, simbólicos de discurso político frente a la opinión pública, con un gobierno que yo creo que va a seguir teniendo un camino zigzagueante, un camino, digamos, de pisar en arena? El gobierno lo sabe, se prepara, de hecho, por eso también están hablando de que se va a trabajar, ¿no?, las propuestas de reforma ahora, en los próximos meses, ¿no? Un poco para tomar el impulso del resultado electoral también. De las propias políticas más adelante. Porque el gobierno sabe que el terreno para el propio gobierno también es arenoso, ¿no? Entonces, frente a este terreno arenoso, es raro o tal vez inconveniente, ¿no?, para los propios gobernadores dialoguistas aferrarse a algo que es arena, ¿no? Entonces, tal vez el juego que tienen que seguir haciendo es parecido al que se hizo hasta ahora, ¿no? ¿Está sugiriendo que quizá la división le convenga en algún punto? No, al revés. A los gobernadores no. Yo creo que la división le conviene al oficialismo, a nadie más, digamos. Creo que lo que le conviene a los gobernadores es seguir haciendo un juego como el que hicieron hasta ahora, tal vez un poco más fuerte de negociación adentro de las cámaras por cómo quedaron también la composición, ¿no?, en cada bloque. Quedó, digamos, quedó un poco más debilitado también
la posición del kirchnerismo más duro, ¿no? Entonces, digo, abierto ese juego, es un momento para que todos los actores jueguen, Claro. ¿no? Y también respecto a qué le convenga al kirchnerismo de ahora en más, es lo mismo, ¿no? La tentación de romper, que se escucha, ¿no? Y se escuchó antes también, antes de la elección, no si unidad o no, se discute eso. Y la verdad es que si vos ves la historia del peronismo, ves internas, ves Cafiero Menem, ¿no? Ves distintos tipos de internas, no siempre tan Su modo ordenadas. de reproducción. No siempre tan ordenadas, exacto. Cafiero Herminio antes, que no fue tan ordenada, claro, por eso, justamente, no siempre internas tan Tal cual. ordenadas, Sí. pero ves internas y no ves rupturas. Digo, cuando ves ruptura, el peronismo no es un partido de tradición de rupturas. Digo, sí, rupturas de bloque, bueno, tenés el grupo de los 8, ¿no? Y Claro. lo que se generó después en relación a la alianza. Pero también hay que ver qué pasó con esa alianza, ¿no? En qué devino, ¿no? Digo, con un peronismo muy debilitado. Cuando hablas de formando parte gobernadores, la ¿hablas coalición. de los gobernadores en general? Cuando hablo de los O sea, gobernadores... ¿incluís a los misioneros, por ejemplo? ¿Estás hablando? Yo estoy hablando de los que conforman Ok, bloque bien. con Fuerza Patria, ¿no? Además hay otra cosa, digo, los 28, los 28 en el Senado son la cifra más baja de senadores peronistas en, ¿cuánto va de democracia? 42 años. Bueno, por eso... Claro, es la cifra más baja de Y senadores eso, peronistas. más allá de la negociación que se va a Claro. afectar en la Cámara concretamente, también en términos simbólicos de la posibilidad de cristalizar un Claro. discurso, lo que le conviene al peronismo en general es poder ser eficiente también, ¿no? En las cámaras. Que Tenés pase algo. tenés menos masa crítica, Que claro. pase algo, Tenés claro. que potenciar eso. Que pase algo, que se genere algo, digamos, ¿no? Entonces... Y esto va más allá yo de lo creo que esté pasando ahora en los diálogos. Ahora vamos a ver la jura de Santilli, pero vamos a ver, va mucho más allá de lo que pase en lo que se diga en las reuniones, en lo que se prometan, en lo que eventualmente puedan hacer Adorni y Santilli con estos gobernadores. Todos tienen vocación de juntarse. Veremos después cómo se resuelven estas cosas creo cuando que comience a trabajar la Cámara. Todos van a necesitar negociar, digamos, por una cuestión lógica, pero también del otro, digo, también hay un límite para exigir, ¿no? Digo, y eso es parte de una negociación. Sobre todo los gobernadores que están un poco más fuertes de cara a las provincias son los que pueden también jugar un juego Un poco más más plástico, agresivo, ¿no? claro. Propio. Sí. Y también el punto es, bueno, la hipótesis esta de romper el bloque, que una cosa es ir en interbloque, ¿no? En diputados, por ejemplo. Estoy pensando en diputados ahora. Ir en interbloque, pues en diputados hay un bloque unificado, digamos, que se sostuvo hasta ahora también con posiciones divergentes en algunas votaciones, no todos los diputados votaron igual, ¿no? Bueno, si se forma un interbloque, no es lo mismo que se rompa el bloque en muchos bloques Claro. ¿no? Más chicos. Eso creo que es inconveniente para todos. Julieta, gracias como siempre. No, a y gracias por ustedes. haber esperado un ratito. Gracias. Bueno, vamos a ver la jura de Diego Santilli como ministro del Interior. Hay mucho para decir acá, pasaron varias cosas. Ahora Martín nos va a dar algún detalle. Ahí tenemos algunas imágenes. Diego Santilli con el presidente Javier Milei, presencias del gabinete. Y lo interesante, bueno, también se habían visto su familia, ¿no? Acompañándolo. También se había visto los saludos de Milei. ¿Vieron esa suerte de performance con cada uno de los ministros y ministras? Creo que hubo también otra vez ese tomar carrera para con Petri, bueno, cosas que ¿El baile con Petri? Sí, otra vez ocurrió efectivamente. Bueno, a ver, ¿qué tenemos que ver acá, Martín, a tu criterio? Creo que la primera cosa que hay que ver es relacionado justamente con lo que contaba Julieta recién. Digo, la jura de Santilli y la futura asunción el 10 de diciembre de Patricia Bullrich en el Senado, para mí está relacionado justamente con lo que contaba Julieta. Del lado del peronismo sería cómo evitar la debilidad. Sí. O cómo hacer que esa masa crítica que se achicó en las dos cámaras, pero sobre todo históricamente el Senado, cómo hacer que sea más eficiente siendo menos, que es un desafío mucho mayor todavía. Eso por un lado, pero por otro lado acá hay dos jugadores y uno de ellos es Santilli. ¿Por qué digo que es Santilli? Porque Santilli es, si vos hablás con cualquier dirigente político de cualquier época, desde hace muchos años a esta parte, Santilli tiene 56 años, creo, ¿no es cierto? Creo que anda por los 56, hace política de los 20 y pico. Estás hablando de los últimos 30 años.
Ni hablar de la familia, el padre muy allegado a Carlos Menem, no solo presidente de Banco Nación, muy allegado a Carlos Menem, de quien conocía todo. Pero pongamos al padre que estuvo hoy en la jura aparte. Cualquier político te va a decir, con el Colorado, con Diego, hablamos bárbaro. Cualquiera te va a decir eso. Nadie te va a hablar mal de Santilli en términos personales y en términos de relación política. Tenés una cuestión de fluidez y de pertenencia, y de haber pertenecido al peronismo en versión menemista, y después, bueno, de entrada al PRO, pero siempre en medio de negociaciones o con los radicales o Juntos por el Cambio o con los gobiernos nacionales peronistas. Yo te diría que Santilli es el señor sí, no es el doctor no. El problema es, por eso lo relaciono con lo de Julieta, Santilli es el tipo que acaba de perder en el ministerio la Dirección de Migraciones, que fue su primer laburo, por otra parte. Cuando Santilli empieza en el Estado, entra a la Dirección de Migraciones, donde estaba Hugo Franco, amigo de su padre. Ese es el decreto que se conoce muy temprano mañana. Exactamente. Que cambia funciones y las pasa a la jefatura de gabinete. Sí. Entonces, pierde un sector importante, que es la Dirección de Migraciones, y otro muy importante, más importante todavía, que es el Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, que también pasa a la jefatura de gabinete. ¿Qué le queda sobre todo a Santilli entonces? Lo que le queda es la rosca, la muñeca, que no es poco. Eso depende de la soga que le dé Milei. Ahora, también depende de la realidad, también, al mismo tiempo, digo, o quizá más, depende del momento, depende de la realidad. Porque esa soga la conoce mejor Guido que yo, que es la soga del presupuesto, y lo que decía Julieta al final, que es ¿cuánto está cada gobernador atado a su propia suerte? Digo, ¿cuánto puede, te lo voy a poner en términos distintos, ¿cuánto puede aguantar cada gobernador? Santilli va a jugar con eso. Ahora, ¿le va a tirar algo o va a ser el doctor no? Esa es la gran, ¿va a tirar algo o va a ser el pregunta. doctor no? Es decir, se puede ser ministro del Interior de toma y daca, y cuando digo toma y daca no me refiero a negociado, me refiero a política. Yo estoy a favor, no en contra. Eso existe en todas las democracias. ¿Se puede ser ministro del Interior de toma y daca cuando no hay daca? ¿Cuando solo toma? Pero sobre todo con una lectura que hay que hacer con lo que pasó, lo que comentaste, de ese cambio de funciones del Ministerio del Interior, algunas a gabinete y otras a seguridad. RENAPER iba a seguridad. Sí, RENAPER a seguridad, perdón, tenés razón. Ahí aparece un enojo del PRO muy fuerte, porque de alguna manera le empiezan a vaciar un poco la función a Santilli. Aparece Ritondo en el marco de la jura. Después de la jura le pregunta a Fabián Waldman, dice, ¿queda contento con que le hayan sacado el RENAPER? Y miren lo que dice Cristian Ritondo para prestarle atención. Ojalá Diego tenga todos los instrumentos que tiene que tener un ministro del Interior, el comportamiento del marco de relación que tiene que tener. Me parece, hay algunas cosas que me generan duda, por ejemplo el RENAPER, lo digo con total honestidad, el RENAPER ha sido y es parte del uso civil porque va al Ministerio de Seguridad, pero bueno, es una cuestión que yo no discutí, pero por ejemplo el RENAPER es una discusión sobre la dictadura, y lo manejó Seguridad con la Policía Federal y volvió porque siempre se dijo que es un tema de uso civil porque hay datos muy sensibles para proteger. Con lo cual el RENAPER tiene que quedar, para mí, en mi opinión, no voy a entrar en discusiones, pero para mí el RENAPER tiene que quedar, pero por instancia, pues es una discusión que se dio hace mucho tiempo en la Argentina y en la democracia volvió al Registro Nacional de las Personas porque no había que hacer seguimiento, porque no había que hacer un montón de cosas. Me parece que con la base y la intercomunicación que hay en base de datos alcanza y sobra, así que para mí el Registro Nacional de las Personas, porque es una atribución federal, tendría que quedar dentro del Ministerio del Interior. Pero es lo que piensa Cristian Ritondo. Bueno, acá hay dos cosas. El argumento lo asiste Ritondo. Sí. El argumento lo asiste. Es lo que piensa Cristian Ritondo, que fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires con Vidal, que es el presidente del bloque PRO, y que junto con Santilli son los dos, y en menor medida Guillermo Montenegro, bueno, por el poder de negociación, digo, no por un tema de peso individual, son las dos personas que negociaron la creación de la Alianza de la Libertad Avanza, llamada así, en la provincia de Buenos Aires. Así que acá hay un sector del PRO que se enojó. Yo creo que va a haber una vuelta atrás respecto de este tema. RENAPER va a volver a Interior. Dentro del gobierno le echan la culpa a una funcionaria técnica vinculada a Santiago Caputo, pero desde el lado de Santiago Caputo dicen, no, nosotros hicimos lo que nos dijeron, o se hizo lo que dijo Karina Milei, desde la posición un poco más ventajosa después de haber ganado la elección.
creo que acá empiezan a aparecer eso que les decíamos, no sé si ayer o fue el viernes, que les decíamos, miren, las internas del gobierno están en tensa calma, pero van a empezar a aparecer y sobre todo Karina Milei va a empezar a tomar algunas funciones que Santiago Caputo eventualmente tenía. Y me contaron algo que Santilli, ni bien llega, digamos, ya no, hoy jura, pero cuando empieza a entrar en funciones, lo llama Santiago Caputo y Santiago Caputo le dice, bueno, vos sos nuestro, porque efectivamente tenía un buen vínculo. Y Santilli, un poco por ese saber político que menciona Martín, se da vuelta y va le toca la puerta a Karina Milei, mirá, me acaban de llamar de allá. Y esto empieza a aparecer y creo que la repartija de funciones o la distribución de funciones se va a empezar a observar. Y otro dato que me dieron que me parece también importante, Adorni no está de Adorno, perdón el juego de palabras, en la jefatura de gabinete. Totalmente. Por eso se lo ve en las reuniones sí, hay también. que tener mucho cuidado con las caricaturas en estos casos. Pero además, coincido. yo insisto... Incluso la de Karina. Sí, por supuesto. La de Karina, por supuesto. Y sobre todo la de Karina. Sí, Milei. por supuesto. Y la otra cosa, digo, hay que ver qué pasa, hay que ver si es una dupla o si también empieza a haber una contradicción entre Patricia Bullrich, presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza a partir del 10 de diciembre, y Santilli, porque en ese sentido tienen funciones parecidas. La función va a ser fracturar los bloques peronistas o el bloque peronista del Senado, en el caso de Santilli los dos, lo haga abiertamente o no lo hagan abiertamente, pero ese claramente es el objetivo político, que es lo que contaba Julieta antes, y la negociación con los gobernadores. Ahora es negociación con los gobernadores y con los legisladores que corresponden a los gobernadores. Los sin techo son otra cosa, los que no tienen una relación de correspondencia con el gobernador. En esos van a estar los dos, van a actuar juntos, van a actuar separados, va a ser un tándem. Y va también, me imagino, Martín, en función de las aspiraciones que cada uno tiene. Patricia Bullrich ahí no se contradicen. Quiere ser jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y Santilli quiere ser gobernador. Y quiere ser gobernador. Los dos quieren ser candidatos en el 2027. Pero claro, falta tanto. Se pueden esmerilar tanto en las funciones que van cumpliendo. Así es. Que va lo que recién Así es. Pero lo que pasa es que el toma y daca interno empieza con lo que vos decís. Digo, en el toma y daca interno a Santilli le sacaron de entrada. Eso es noticia en desarrollo, insisto. Claro. Es un juego que se está... en función de cosas que se van diciendo, me da la sensación que le están midiendo el aceite también un poco a Santilli en algún punto. Le preguntaron a Santilli por qué no estaba el referente del PRO, por supuesto, más importante, Mauricio Macri, invitado en la jura, y esto decía. Digo, ¿por qué no vino Macri? ¿Por qué no vino Mauricio Macri? ¿Lo invitaste a Macri? Siempre están con los temas que por qué el otro y por qué el otro. Yo lo que les diría es, ¿fue invitado? Es una invitación chiquita. Quisimos hacer algo austero, cortito, desde el día de ayer al día de hoy. Entonces, no me parece de buen gusto llamar a una persona de un día para el otro, para saber, hay que hacer las cosas como corresponde. Vamos, chicos. Una respuesta rápida para cada cosa. Después si la crees o no la crees, si es verosímil o no es verosímil, digo claramente. Lo llevaron a Tucumán, lo dejaron afuera, se estaba muriendo de frío, Macri, ¿se acuerdan? El Pacto de Mayo. Igual hay un viejo odio Santilli Macri por el espionaje de Macri a la familia. Claro. También. Digo, agreguemos esto. Buen dato. Sí, a Santilli se le metieron en la casa. Claro, todo. claro, exactamente. Claro. Le plantaron a una empleada en su casa. Bueno, vamos a ver cómo sigue toda esta historia. Son las internas, hacen a la propia conducción del gobierno. En definitiva, volvemos al tema de los modelos y volvemos al tema de del poder adquisitivo de las familias. Y eso tiene distintas maneras, siempre distintos indicadores. Y dice Guido Bambini que comer asado en este tiempo, cosa para pocos. Miren la placa, nuestra portada, para irnos a la pantalla. A ver qué pusieron. No, qué impresión me da esa portada, por favor. Todo arruinado. Me dio pánico. Salado el asado, es cierto, pero lo ves así, sí, eso no se puede comer. Es un delito, es un crimen. A mí me dio pánico, sí. Es todo lo que está mal ese asado. Y además ya ponerle sal a los chorizos es demasiado. Sí, no, pero viste que cuando te pasás de sal es una cosa, a mí me resulta incomible. No, es gente que tiene que tener alguna, de mínima es una contravención, ¿no? Sí, sí. De mínima. Bueno, no estamos hablando precisamente de ponerle demasiada sal al asado, sino básicamente a que ha tenido un sacudón importante en materia de precios, la carne. Y es de esperar, lo decíamos la semana pasada, no sé si te acordás, en una de las últimas placas yo adelantaba, de que efectivamente el último aumento que se estaba viendo en el mercado mayorista de Liniers, bueno, se iba a trasladar al canal de comercialización minorista y efectivamente así fue.
Vamos a las placas para ver un poco de números, un poco de datos. Mira, esto es el mercado abierto, el mayorista, ¿no? Lo que vale el kilo de carne en cañuelas. Ajá. Fíjate, pensando en la inflación que se va a conocer mañana, del mes de octubre, a las 4 de la tarde va a dar a conocer el INDEC la inflación de octubre, que dio 2,2 en Cava, buen dato en Cava. Bueno, subió un 4,4% la carne en el mes de octubre. Pero fíjate lo que se viene para adelante. Esto se puede proyectar a noviembre. No, a ver, el salto que hubo en noviembre es impresionante, 11,4%. Esto ya es en los primeros días de noviembre. Claro, los primeros 10 días de noviembre ya sabemos y ya se ha trasladado a los canales de comercialización minorista. Es muy importante el salto. Es muy importante. Es un salto que, los meses anteriores estaba relativamente calmo, el precio del kilo de carne en general, el kilo de carne promedio en general. Sí, en el primer cuatrimestre del año le habían pegado otro sacudón importante del orden del 25% en términos acumulados. Esto es mayorista. Si vamos a la siguiente, vamos a ver qué pasa en el canal de comercialización minorista. Perdón, me quedé con una duda. ¿Por qué dio este salto ahora? Es un salto. En general hay una cuestión estacional. Sí. En general, hacia el último trimestre del año suele aumentar la carne en las épocas previas a la fiesta. Y también hubo, algún movimiento del tipo de cambio en la previa a las elecciones que también impactó, en este caso, en la carne. Pero hay una cuestión estacional y también una cuestión de que venía relativamente calmo los meses anteriores y esa calma, predijo una tormenta, si se quiere, que fue el aumento importante que tuvimos en estos meses. Estos son los cortes. Estos cortes, sí, minoristas. Fíjate, el asado de tira 8,2% en el mes de octubre. Importante. El promedio de la carne, esto es para el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, 2,8%. Vamos a la siguiente para ver, en términos concretos, cuánto nos sale hacer un asado, más o menos, ahora, comparado con 2 años atrás. Fíjate, asado de tira, por ejemplo, octubre de 2023, 2 años atrás, 3.028 pesos el kilo. Hoy está 12.500 para redondear, 12.492 pesos. Un aumento del 312%, o sea, se cuatruplicó el kilo de carne de asado de tira. Y acá estás, como siempre decimos, estás comparando modelos, ¿no? De octubre del 23 frente a lo que lleva el impacto de las políticas de Milei. Exactamente. 2 años de diferencia. Vacío, 317% de aumento. Tapa de nalga también, casi 300% de aumento. Lomo, 327%. Promedio de la carne, 333%. Acá, incluyendo el resto de los cortes. Ahora, comparemos qué pasó con los salarios y con la inflación, ¿no? Digo, porque la última vez que había un lomo en el asado, no recuerdo. Todo lo demás va. Sí. La última vez metimos un lomo en el asado, juro que no recuerdo el momento. Bueno, un lomo al horno, si querés. Sí, no solamente asado. Muy bien. Puede ir también. Puede ir un lomo al horno también. Inflación acumulada en este periodo, en estos 2 años, 284%. Es decir, la carne ha superado el promedio de la carne en 50 puntos porcentuales en términos acumulados, el aumento general de los precios. Impresionante. Y los salarios. Y ni hablar salario, la comparación con salarios. Los salarios acumulados, estos son salarios del INDEC, pero hay datos hasta agosto, septiembre y octubre. Fui optimista, proyecté igual que la inflación, que no está sucediendo, es decir, no perderían poder adquisitivo, y así todo, el acumulado te da 274% sector privado, 218%. Tremendo. Fíjate la diferencia. Esto se triplicaron en términos nominales los salarios del sector público y se cuadruplicaron los precios en general de los cortes más consumidos de carne. Bueno, esto va a impactar en precios, va a impactar sobre todo en la inflación de noviembre. Vamos a la siguiente placa porque ya midieron algunas consultoras. Fíjense en la barrita naranja, esto es Econviews, midió en una sola semana 1,1% de inflación para la primera semana de noviembre y dice en su informe, general. muy afectado, afectado esto general, muy afectado por el precio de la carne que pesa en el índice de precios al consumidor general 7%. La ponderación dentro del índice. En el Gran Buenos Aires, 7%, y en el noroeste, 13%. O sea, también para pensar que hay diferencias en relación a distintas partes del país. Esto va a tener un cambio, la canasta de ponderadores, aparentemente en enero. En enero del próximo año
Bueno, los bienes y algunos, la carne Sí. en particular, y en general los bienes van a tener un peso relativo menor en la canasta que utiliza el INDEC para medir la inflación. Los servicios van a pesar más, algo más parecido a la inflación que mide la Ciudad de Buenos Aires, que la inflación de Buenos Aires no detectó un aumento tan importante en el mes de octubre de la carne, 1,7%, a diferencia del 2,8% que te mostraba para toda el área metropolitana de Buenos Aires. Pero bueno, nada, un dato importante que hay que traerlo, hay que ponerlo sobre la mesa, que es este sacudón que le han pegado los canales minoristas al precio de la carne, que va a repercutir muy probablemente en la inflación, fundamentalmente del mes de noviembre. Lo que va a ser difícil es poner arriba de la mesa el asado, Sí. Porque está salado, como decía la portada. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Atención al regresar. Vamos a hablar de la causa Cuadernos. Es muy interesante lo que nos va a contar Irina sobre eso, porque el Poder Judicial sigue reaccionando en función de la elección, la pasada o la que viene. Y vamos a hablar también con Martín Granowski, porque se acerca a Venezuela el portaaviones más importante que tiene, el más grande que tiene Estados Unidos. En eso que dijo, vamos a volver a escucharlo, en eso que dijo Scott Bessent, justificando su intervención económica en la Argentina. Preferible esto que hacer lo que estamos haciendo en Venezuela, entrar a los tiros. Todo eso después de la tanda. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ay, no, miedo.
Mientras que las imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me vengas con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodistas. ¿Sí? Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Muy bien, seguimos en QR. La gran novedad de la causa Cuadernos de hace unos días es que efectivamente comenzaba el juicio, pero hay más novedades que las trae Irina Hauser. Iri, ¿cuáles son? Parece que hay algunas, sobre todo algunos medios de comunicación o algún sector del poder preocupado por que la causa no estaría, el juicio no estaría avanzando con la celeridad imaginada. Mira vos. Y bueno, lo están pidiendo explícitamente, sobre todo Clarín y La Nación, diciendo cómo puede ser una audiencia por semana, que sean por Zoom, bueno... o sea, que sean virtuales, que las personas acusadas no estén en el... Que no estén ahí, que las audiencias se hagan de esa manera. ¿Cuándo va a terminar este juicio? Le falta decir cuándo van a condenar a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Porque la verdad es que el mayor interés en esta causa, por lo menos de estos medios, es la figura de Cristina. Ahora, a pesar de que son 87 los acusados, sí, que también quiero subrayar esto, hay 87 personas acusadas en este juicio. Hay 65 que son empresarios, claro, y hay 22 que son exfuncionarios. 21 de los empresarios y algún exfuncionario son arrepentidos. Arrepentidos, que quiere decir que hicieron acuerdos de colaboración en su momento con el fiscal Carlos Stornelli para ofrecer alguna clase de relato que esperaba el fiscal, sí, salir en libertad, porque los habían detenido. Perdón, que es una de las tantas irregularidades que tiene esto, que llegaban, los detenían y le decían... o dormís en la celda o declarás para arriba. Sí, sobre todo les decían, acusás a Cristina, básicamente. Esa es una de las grandes... Perdón que te vaya preguntando, ¿eso cómo se supo que efectivamente les pedían eso? ¿Lo fueron contando otros empresarios? Algunos lo contaron. Gerardo Ferreira, por ejemplo, lo contó. Y además dijo que él no iba a aceptar eso. Y estuvo 1 año y medio preso. Y contó que le decían, acusá a Cristina y te vas a dormir a tu casa. Que le sugerían eso. ¿Sabés quién lo contó también? Lo contó Mariano Cunio Libarona, que era abogado de uno de los empresarios. Se llama igual que el ministro de Justicia de Milei. Es el ministro de Justicia de Javier Milei. Fíjate vos qué casualidad. Sí, había varios y hubo incluso muchas versiones de que hay relatos de estas características ante escribanos, hechos en su momento. Uno de los problemas de las grandes irregularidades con los arrepentidos es que esas declaraciones debían ser filmadas y no hay registro de video de ninguna de esas declaraciones.
La otra gran irregularidad tiene que ver con la prueba en sí de los cuadernos, ¿no? Sí. Estos cuadernos que... Ahí vamos a eso, que Sí. es importante, pero recién dijiste, hay algunos medios de comunicación que están impacientes por los tiempos, Están ¿no? impacientes por los tiempos. Bueno. Lo que quieren es que el juicio vaya rápido, que haya más audiencias. Bueno, y en tribunales, en Comodoro Pi, hay quienes toman nota de estos pedidos rápidamente. Y la Cámara de Casación hizo una reunión de lo que se llama superintendencia, son los presidentes de cada una de las salas. Hicieron algo increíble. Convocaron al Tribunal Oral a una reunión el día 18, donde, lo que después empezamos a leer en varios medios de comunicación, les van a decir, o por lo menos algunos de los jueces les van a decir, que quieren audiencias 3 veces por semana presenciales. Estamos viendo un pequeño comunicado donde la Casación explica y dice: decidió convocar a los señores jueces integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 de esta ciudad a una reunión a celebrarse el próximo martes 18 de noviembre en la Sala de Acuerdos, con el fin de abordar las herramientas necesarias que se puedan adoptar desde la Cámara para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio. Bueno, no hay ninguna duda de lo que están pidiendo. E Irina No. decía, insisto, para no exagerar lo que estaba diciendo Irina, vamos a ver una muestra de cómo se está pidiendo en algunos medios de comunicación esto que la Cámara concedió. Mirá. El juicio de las juntas duró 7 meses y medio. Esto lo quieren llevar al 2030. En el juicio de las juntas declararon más de 800 testigos. Fueron 530 horas de audiencia. Se hizo en una sala gigante especialmente acondicionada. Bueno, háganlo donde quieran, Movistar Arena, en River, en Vélez, Sala Amia. Entraron todos. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo acá? ¿No? ¿A qué le temen los jueces del TOF 7, Castelli, Méndez Signori y Canero? ¿Sabés por qué es importante? Primero, porque Cristina debería pasar mucho más que 6 años presa. Mucho más. Y segundo, porque esta gente tiene que empezar a devolver lo que se robaron. Bueno, clarísimo, ¿no? ¿Necesitabas planteo. una traducción? Acá la tenés. Claro. Igual respecto de esto de devolver lo que se robaron, vos aquí los empresarios hemos contado que intentaron evitar el juicio ofreciendo dinero y este tribunal, cuestionado por el colega, les dijo que no, que tienen que pasar por el juicio oral. Interesante la comparación con el juicio de las juntas, ¿no? Sí, acá Digo, tenemos no. un especialista. Sí, que No además, pasemos por alto. lo que pasa es que el Código de Procedimiento del Juicio de las Juntas venía del Código de Justicia Militar, justamente. Fue la justicia civil, pero el código venía con otro sistema. O sea que el colega se confundió de códigos. Está bien, pero igual se confundió ya- la parte procesal. Sí. Primero eso, pero la Sí. comparación Y bueno, es jodida, digamos. es un poco jodida, ¿no? Más allá de que todos queremos, por supuesto, un juicio justo, con garantías, debido proceso y que se conozcan las cosas que se tengan que conocer. Acá la preocupación se llama año 2027. ¿Viste que dijo? Va a terminar en el 2031, si lo hacen de esta manera, el 2030, no sé. Bueno, el tema es ese. Es la cuestión, lo que les preocupa es que termine en el momento exacto en que es necesario reforzar, en el caso de Cristina, su proscripción, porque ya está detenida y proscripta. Y bueno, y además hacer show, porque vos imagínate, 3 audiencias por semana en Comodoro Pi, tenés a los medios ahí todos los días. O sea, tenés un show Sí, es montar asegurado. Pero además hay vialidad, algo, digamos, ¿no? En hay algún algo que punto. parece una obviedad, pero que no podemos dejar de decir, que es que vos fijate que la agenda judicial, esta agenda judicial además en particular, de pronto empieza a emerger, no emerge en cualquier momento, emerge en momentos en que hay que tapar otras cosas, ¿no? La crisis económica, yo sé que No, parece y con una... velocidades distintas de otras causas que tienen muchos más elementos, como y vimos lo de Libre además ayer. cuando empiezan a crecer las causas contra el gobierno. Entonces acá es el cuco del kirchnerismo otra vez, porque de eso se trata, Claro. ¿no? Está bien, hay empresarios en el banquillo, pero ya sabemos que algunos de ellos han hecho estos acuerdos de colaboración. Otra cosa que quiero dejar en claro respecto al Tribunal Oral Federal 7, tan cuestionado por Johnny Viale, ellos validaron las declaraciones de los arrepentidos. La semana pasada decidieron que sean incorporadas
se llama por lectura a la Sí. causa. Esto no quiere decir que no van a declarar, tienen que declarar en indagatoria, pero incorporarla de esta manera es darles un respaldo, darles una validez. A esas declaraciones que vos contaste antes, que deberían haber tenido registro audiovisual y no la tuvieron. Y no la Si no tuvieron. se sabe en qué circunstancias se dieron. Mirá, se sabe que se hicieron bajo presión con un fiscal diciéndole a los medios de comunicación para que publicaran y que pasaran el mensaje, no hay sortijas para todos. Esa era la frase. Esa es la frase de Stornelli. De Stornelli. No hay sortija para No todos. hay sortija para todos. Bueno, vos me preguntás a mí, ¿está bien que se hagan los juicios de manera remota? Y la verdad que no está bien, porque el sistema de juicio oral está pensado justamente para que haya lo que se señalaba en ese comunicado, que es la inmediación, Sí. que es que le puedas ver la cara al acusado, al testigo, la gestualidad, el relato, digamos, la presencialidad es, Sí, hay como una es liturgia por relevante. otra parte, claro. No es que no sea relevante. Sí, es ritual. Lo que sucede es que se vienen haciendo muchos juicios de manera remota y nadie cuestionó nada. Ujú. Varios juicios este año, GNL, por ejemplo, el caso Skanska. Entonces, bueno, pero para Cuadernos hay cuestionamientos. Yo creo que los juicios orales se deben hacer en forma presencial, salvo que haya una pandemia. Claro. Pero lo que pasa es que acá están cambiando las reglas del juego que se vienen aplicando hasta la actualidad. Y por otro lado, cuando se quiere hacer un juicio de manera presencial, se busca algún lugar. De hecho, con algunos juicios de lesa humanidad, juicios grandes, se han buscado lugares, edificios públicos, no es que no. Acá hubo un acuerdo entre las partes, se hizo una audiencia antes de que comenzara el juicio, donde el acuerdo fue, todo el mundo se puso de acuerdo, o sea, 87 personas, o sea, 87 representaciones, en realidad son 2 abogados por cada uno. Y el acuerdo fue hacerlo de esta manera. Pero y más allá de la virtualidad, me parece que la cantidad de sesiones y que lleguen los tiempos y que coincida eventualmente con el momento electoral es muy obvio, está muy claro Está muy también. claro. Yo quiero hacer hincapié en algo. Si hay efectivamente corrupción en la asignación de obra pública, etcétera, etcétera, ¿quién no quiere conocer eso? Eso está bien que se haga. Está tan llena de irregularidades esta causa como el estado de vialidad, que es obscena la situación y una preocupación mucho más grande, que es que sí, en algún momento decíamos, bueno, en el devenir del juicio se va a ver que los cuadernos están tachados, que los dictaron, que hay algunos que estaban quemados y después aparecieron, que hay distintas letras, etcétera, etcétera. Pero aunque eso se demuestre, va a haber un sector de la sociedad que si efectivamente eso se desecha como prueba, va a decir, qué bárbaro, todos en complicidad para salvar a Cristina. Y si la condenan a Cristina, el otro mitad de la sociedad va a decir, la están persiguiendo a Cristina. Esa es la encerrona de la que no podemos salir, me parece. No, bueno, es el problema de un juicio planteado de esta manera, que desde el primer minuto fue problemático. Claro. Pero que también fue para la tribuna, ¿no? Año 2018, la antesala de las elecciones del 2019. Con la fotocopia de los cuadernos, que se la queda a un fiscal que ni la manda a sorteo. Eso es una cosa increíble. O sea, todo lo que pasó es increíble. Y vas a ver las tachaduras de los cuadernos en el juicio oral y no va a pasar nada. Porque aparte ya las vimos un montón de veces. Claro. Las publicamos, las mostramos. Lo seguiremos de cerca, de todas maneras, y haremos lo que tendremos que hacer, Iri, como siempre. Vamos a otra pausa muy cortita, y cuando volvamos repasamos las palabras del secretario del Tesoro de Estados Unidos diciendo, miren, o intervenimos como en la Argentina, con dinero, con recursos del Tesoro, o si no, es a los tiros para evitar un Estado fallido como pasa con Venezuela. Y Martín nos va a contar, yo dije, el portaaviones más grande de Estados Unidos, no, el buque más grande del mundo. Y es un buque de guerra y viene para acá. Ahora lo vemos. Para vos, ¿cómo son los créditos personales Credicop? Y son rápidos. Lo pedí hoy. Me llevo esta. Credicop, alto crédito. La cuota, baja. Baja no, bajísima. Chicos, cuidado. Y sí, con Banco Credicop tenés los mejores créditos personales para hacer realidad esos proyectos que tanto esperabas. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Espero que te guste. Cociné un pollo con papas, acariciado por una cocción a gas envolvente y uniforme, para luego ser realzado con un suave calor preciso. Ah, ¿lo hiciste al horno? Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Hay una casta superior que es los periodistas que si mienten, calumnian, injurian y dicen cualquier cosa. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No nos tomamos esto a la joda, como esos periodistas mentirosos. Y dentro de la cancha vale todo, que la vayan a buscar, la tienen adentro. Soy un abanderado de la batalla cultural, pero los imbéciles con déficit de IQ doméstico, ¡ay, no, miedo! Mientras que los imbéciles de los periodistas... ¿Sabes la cantidad de periodistas que tengo para mandar a la hoguera? Las mentiras de los medios. Y periodistas ensobrados, operadores, basuras. No me venga con que son inocentes. No digo que sean tan malos como los periodistas. Digamos, raya el mal gusto propio de cerdos. Creo que es una ofensa decirle periodista así. Milei odia al periodismo. Nosotros amamos al periodismo. Suscríbete a Perfil.com. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. ¿Qué es esto que estamos viendo, Martín Granovsky? El portaaviones Gerald Ford.
Salió unos manguitos la construcción. ¿Cuánto salió, Martín? Porque Guido preguntaba antes, entonces lo busqué, 13.000 millones de dólares. La construcción, dije, miles de millones de dólares. Hay que preguntarle a Besen si te lo vende, Guido, a cuánto te lo deja. No, claro. Porque esa es la construcción, ese es el costo de construcción. El costo de construcción. Ese es el costo de construcción, claro, porque sí, es el costo de construcción. Un swap. ¿Qué te puedo cobrar? Exactamente, es eso. Es el buque más grande del mundo y el buque de guerra más grande del mundo. ¿Cuál es la novedad de esto? La novedad no es que Estados Unidos lo tenga porque ya lo tiene hace un tiempo. La novedad es que está bajo la esfera del Comando Sur ahora. El Comando Sur es la parte de la Fuerza Armada de Estados Unidos que se encarga de América Latina y el Caribe. ¿Qué quiere decir? Que está en la zona cercana a Venezuela, donde además hay, déjame que lo lea exactamente, buques de guerra. Top Gun acá, ¿no? Sí, buques de guerra, amarillo. buques de guerra, un submarino nuclear y cazas F-35 operando. Digo, no está solamente... va acompañado por todo eso. Sí, esos ya estaban. Sí. Es el portaaviones que está mostrando en pantalla, se suma a las fuerzas ya existentes, que son ellas. Hasta ahora, cuando antes vimos, bien preguntado, Scott Bessent por el periodista norteamericano, que pregunta, bueno, pero no hay evidencias de que los disparos de misil con el que se destruyeron lanchas en el Caribe y después fue en el Pacífico hayan sido de narcotraficantes. Y Bessent no le contesta. No le contesta. Pero le pregunta bien, no le contesta. Son 19 ataques y murieron 75 personas en aguas internacionales. Efectivamente, por un lado no hay respuesta y por otro lado no es verosímil. ¿Qué es no verosímil? Te lo digo indirectamente. Digo, la mayor cantidad de muertes en Estados Unidos por sobredosis es por fentanilo. Trump y Xi Jinping hablaron de tierras raras, de aranceles y de fentanilo, porque el precursor del fentanilo viene de China. Claro. No estoy diciendo que China lo inyecta en México para que se exporte a Estados Unidos. Le dijeron, controlen más la exportación de fentanilo, porque el año pasado provocó 90.000 muertes en Estados Unidos. La cocaína no llegó a eso. A su vez, la cocaína es un gran mercado. Por Venezuela no pasa más del 5% del tráfico de cocaína que va a Estados Unidos. O sea que acá hay otra razón, exactamente, acá hay otra cosa. Más parecida a lo que decía Bessent, creo que lo podemos compartir. Me parece que es importante reiterarlo. Vos decías, Pablo, lo del Estado fallido. Sí. No vamos a hacer ahora la historia porque no tenemos tiempo, algún día la podemos hacer porque es muy interesante. Estados Unidos dice, a partir del ejemplo tal, que Sudán, del otro día lo hacemos en detalle, que es un Estado que no controla el territorio, desorden, etcétera, etcétera, y además es un peligro para sí mismo y para el resto, sos un Estado fallido, lo dicen primero los académicos y después te lo pone el Pentágono, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Y después dice, sos un Estado fallido y empieza a señalar Estados fallidos, que lo pone como categoría. Y después está el peligro de Estado fallido, que es lo que dijo Trump sobre la Argentina en su momento, que es para que no seas, y lo que dijo Bessent en lo que vos presentaste al principio del programa, es para que la Argentina no sea un Estado fallido y no termine como Venezuela, yo pongo guita y hago negocios. Estabilizo, dice, y hago negocios. O sea, no hay nada en el medio, ¿viste? No hay en el medio no hay elecciones, democracia, diplomacia, inversión. A ver cómo le decía Bessent, dale. In most bailouts, you don't make money. The U.S. government made money. We used our financial balance sheet to stabilize the government. One of our great allies in Latin America, during an election, the president there won in a landslide. The government's going to make money, and I would rather use peace through economic strength than have to be shooting at narco boats coming offshore if the government collapsed. We have a generational opportunity in Latin America to create allies. La potencia de la paz económica, una cosa por el estilo, ¿no? O la paz de la potencia económica versus entrar a los tiros como... Versus, pero claro, lo que dice que es, yo, el gobierno de los Estados Unidos, puedo hacer las dos cosas y debo hacer las dos cosas. Entonces, en todo caso, hago una para no tener que hacer la otra como si fuera inevitable. De nuevo, claro. No hay otro, o sea, no se puede renegociar la deuda, por ejemplo, no se puede hacer quitas. Eso no existe. Eso no hay. Sí, o eventualmente que los países resuelvan no tener una injerencia. No, eso por supuesto, digo. Pero la vida democrática y las elecciones están abiertamente. Ya que Estados Unidos quiere ayudar a la estabilidad económica argentina, la estabilidad financiera, sobre todo, tendría una cantidad infernal de herramientas que además, para hacerlo. El mensaje, Martín, no es solamente para la Argentina, el mensaje es para toda la región. Así es. El portaaviones ese, ¿a dónde va exactamente?
No me lo dijeron. O sea, está bajando, viene descendiendo. Hacia... El portaaviones ese llegó a la zona del Caribe. Sí. Es eso. ¿Hacia dónde van? Mostrarlo. Es mostrarlo. Después, no lo sé. El gobierno venezolano ya reaccionó, por supuesto, públicamente y dijo que tienen las baterías de defensa y los sistemas de defensa preparados permanentemente y obviamente rechaza todo tipo de injerencia, ya en estos casos militar, no solo política, sí, claro. ¿cierto? Es claro. así. Ahora, ¿qué puede pasar con eso? Nadie lo sabe. Por lo menos no hay. Esa información no está en ningún lado, lo voy a decir de otra manera. Alguien lo debe saber, quizás, no estoy seguro. Pero esa información no está en ningún lado. Lo que hay es una acumulación que es récord en décadas, ¿eh? Eso sí es nuevo. No es que esto pasa una vez por año. ¿Acumulación de? Acumulación de armas y armamento nuclear, el portaaviones, el submarino, los cazas. En décadas no se llegó a ese nivel en el Caribe. En décadas. Gracias, Martín. Vamos cerrando QR y lo hacemos con nuestro escroleo clásico. En este caso, Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, parece que se cansó de algunas cosas. A ver. Y decirles que, bueno, que justamente hoy acá están premiando y reconociendo gente que trata siempre de hacer lo correcto, ¿no? Más allá de lo conveniente. Y creo que una sociedad se transforma en la que aspiramos y soñamos cuando hay mucha gente que actúa como corresponde, ¿no? En cada momento sin especular. Y la Argentina necesita eso, una dirigencia que finalmente transforme la potencialidad en realidad, porque estamos muy cansados de escuchar hace décadas que la Argentina podría ser como Australia, como Canadá, como tantas otras sociedades que han tenido éxito y le han dado oportunidades de progreso a todos sus ciudadanos. Y siempre se queda ahí, y donde falla no es en la gente, para mí falla en la dirigencia, porque faltan personajes como los destacados hoy que actúen como hay que actuar en cada momento, con el coraje que hace falta para defender las ideas correctas. Da la sensación que en esa referencia de países habla sobre lo que permanentemente dice Milei. Dice Milei, pero claro. el país que ponía su administración cambió, era Australia. El que primero instaló a qué Así país la idea de que podemos ser como... Claro, por la similitud en materia de recursos naturales. Fue Australia, así que pues que sea una autocrítica del presidente. Puede ser. No tenía mucha cara de autocrítica en ese momento. Últimos creo nos vamos, dale, a ver qué viene. No, bueno, ya. Yo sabía que no tenía que hacer eso. Muy bien. Yo sabía que no tenía que hacer eso. Pero no, Pablo. Hay que ver los dos. Saliste del punto inicial y volviste al punto inicial. No es fácil. Yo no hubiera podido hacer eso. No volver a ocurrir. Es como decía Milei con Fátima Flores, 540 era. Claro. Esto es 360. Espectacular, muchas gracias. Muy bien. Faltó 180 grados. Creo que la mayoría nos reencontramos mañana a la 10 de la noche, por ahí alguno que otro no. Pasaron la escoba. Que la pasen muy bien.